La asambleísta Natalie Murillo generó un intenso debate al afirmar que Ecuador necesita establecer parámetros claros sobre la presencia de bases militares extranjeras, planteando que estas no deben depender de la ideología del gobierno de turno, sino de acuerdos de cooperación internacional bien definidos. Murillo argumenta que una estructura regulada permitiría una colaboración efectiva con otras naciones, según las necesidades y desafíos de seguridad del país. Sin embargo, esta postura ha encendido la polémica, generando dudas y oposición entre varios sectores, quienes ven en esta posibilidad un riesgo para la soberanía y autonomía nacional. Vamos a mirar. ¿De qué país pueden venir las unidades militares? Toda la parte normativa, digamos. Exactamente, pero nosotros como Asamblea Nacional necesitamos también establecer esos parámetros para que justamente lo que estaba mencionando hace un momento, las bases militares extranjeras que vengan no sean puestas solamente por las ideologías del gobierno de turno, sino precisamente por la cooperación internacional y lo que necesitamos en este momento como país, que son, por ejemplo, tecnologías. Y otra vez, aquí hago un llamado a todos los colegas asambleístas de todas las bancadas. Debemos unirnos, debemos cohesionarnos como país, pensando en la ciudadanía. Y si el crimen organizado opera en conjunto, ¿por qué nosotros como legisladores no vamos a trabajar en conjunto por el bien del país? Asambleístas, ¿la podrían coincidir tal vez con las elecciones del 9 de febrero? Es posible, pero al parecer podría estar en la segunda vuelta por los tiempos. Recordemos que son 180 días. La conformación de la comisión tiene una mayoría que es del... Me gustaría comentar respecto del dictamen 524 RC emitido hace unos días por la Corte Constitucional. ¿Recuerdan ustedes que el presidente de la República, Daniel Noboa, le solicitó a la Corte Constitucional que le diga cuál es el procedimiento adecuado para llevar adelante una reforma a la Constitución de la República? ¿Pero qué quiere reformar Daniel Noboa? Daniel Noboa quiere cambiar el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana. Ese artículo, por un lado, declara al Ecuador un territorio de paz. Y en segundo lugar, prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano y cualquier otra instalación con fines militares. Instalación extranjera con fines militares. Entonces, lo que ha hecho la Corte Constitucional hace unos días es dar carta blanca para que el presidente de la República lleve adelante esta propuesta de reforma constitucional a través del procedimiento que se llama reforma parcial de la Constitución. Pero, ¿cuáles han sido los argumentos de la Corte Constitucional? Y en esto es lo que me interesa profundizar. La Corte Constitucional ha utilizado, en primer lugar, los mismos argumentos que le ha planteado la Presidencia de la República. Y dice que le corresponde efectivamente el procedimiento de reforma parcial porque no se afecta ni a los derechos de las personas ni a las garantías de las personas. Esto es importante señalarlo porque para que proceda la reforma parcial con ese procedimiento se requiere que no se superen unos límites. ¿Cuáles son esos límites? La afectación a los derechos fundamentales y la afectación a las garantías. Cuando eso ocurre, cuando la propuesta de reforma de la Constitución va a alterar, va a disminuir los derechos o las garantías de las personas, en ese caso se debe ir a una asamblea constituyente. Entonces la Corte Constitucional, para facilitar justamente la reforma de este artículo, ha dicho que esta disminución que propone el presidente de la República, es decir, quitarle la prohibición de que haya bases extranjeras en el Ecuador, no afecta a los derechos, no afecta a las garantías. Y ha utilizado un argumento no solo bastante superado en el derecho constitucional, sino que coincide plenamente con lo propuesto por el presidente de la República. ¿Y cuál es el argumento que ha utilizado la Corte? Dice, no afecta a los derechos constitucionales, no afecta a las garantías, porque este artículo, el artículo 5, está situado en una sección de la Constitución que no es ni el título 2, que habla de los derechos, ni el título 3, que habla de las garantías. Es decir, ha recurrido a un argumento
absolutamente formal. Porque si eso fuera cierto, significaría que otro de los artículos referidos a la ciudadanía, cuando se adquiere la ciudadanía de nacimiento o por naturalización, tampoco son derechos, porque no están situados ni en el título 2 ni en el título 3. Entonces, ese es un argumento bastante pasado y bastante superado en el derecho constitucional, más aún cuando el propio artículo 11 de la Constitución determina o establece que los derechos no solo se derivan de las normas que están en la Constitución, no solo se derivan de los tratados internacionales, sino de la propia dignidad de la persona. Pero con esto, la Corte lo que ha hecho es evadir dos debates fundamentales en este tema. Si es que ese artículo 5 incluye o no el derecho a la paz y el derecho a la autodeterminación. Es decir, esta declaración de la norma de que el Ecuador es un territorio de paz, ¿significa que los ecuatorianos tenemos derecho a la paz o no? ¿Significa que los ecuatorianos tenemos derecho a autodeterminarnos como pueblo o no? Y esos debates los ha evadido la Corte Constitucional con este argumento reduccionista que ha utilizado para darle vía libre al presidente de la República. Ahora la pregunta es, efectivamente, ¿esto significa una vulneración del derecho a la paz? Desde nuestra perspectiva, sí, porque precisamente la instalación de bases militares tiene objetivos militares, pero además objetivos militares que no solo agreden la paz del pueblo, de las personas que viven en la zona y en todo el país, sino que además agreden la soberanía, porque el hecho de que se instalen bases extranjeras supone que ese país extranjero, que necesariamente será Estados Unidos, pone sus condiciones y negocia esas condiciones con el Ecuador. Es decir, ya no va a ser el Ecuador y su gobierno el que determine cuál va a ser el futuro de su pueblo, sino que va a conversarlo, va a acordarlo con otro país extranjero, que además va a ser Estados Unidos. Ese es un atentado a la soberanía, pero además es un atentado a la autodeterminación de los pueblos, que lo que significa es que los ecuatorianos tenemos derecho nosotros mismos y nosotras mismas a decidir qué destino queremos para nuestro país. Entonces, desde esta perspectiva, la Corte le ha dado vía libre al presidente de la República para que se puedan instalar bases militares extranjeras en el Ecuador. Desde nuestro medio manifestamos una firme postura de rechazo a la propuesta de permitir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, ya que podría representar una injerencia directa en la independencia del país. Ecuador, cuya constitución prohíbe la instalación de bases de otras naciones en su suelo, ha defendido tradicionalmente su autonomía frente a influencias externas. Los críticos argumentan que aceptar la presencia militar de potencias extranjeras sin importar la justificación, amenaza con convertir al país en un punto de control de intereses ajenos, lo cual podría socavar la dignidad nacional y el derecho de los ecuatorianos a decidir su propio destino sin presiones. En conclusión, con Richard Macías, en conclusión, la verdad en Hechos Ecuador, Hechos Ecuador. En conclusión, el debate sobre la posible presencia de bases militares extranjeras en Ecuador toca la fibra de la soberanía y la identidad del país. Es esencial que la Asamblea Nacional, en su papel de representante del pueblo, respete y haga cumplir la Constitución, la cual garantiza que Ecuador no será utilizado para los fines militares de otros países. Defender la independencia y autonomía de Ecuador es un compromiso de todos los ecuatorianos, quienes debemos mantenernos vigilantes y participar activamente en las decisiones que afecten al futuro del país. Y mi comentario personalísimo. Señores, Colombia tiene más de 14 bases militares
Y les pregunto, ¿han erradicado la violencia en Colombia? Y pregunto, ¿erradicaron la elaboración de la DROGA o de la chica blanca? Que va hasta los Estados Unidos. Y pregunto, ¿en Estados Unidos hay un capo de los que compran lo que mandan desde Ecuador y desde Colombia? ¿Está un capo preso? Y allá no están los militares, ojitos azules. Y pregunto, ¿es necesario que invadan nuestra soberanía, nuestro suelo patrio? Por Dios. Más coherencia, señores asambleístas. El país no es patio trasero de los Estados Unidos. Este país es nuestro Ecuador y lo defendemos con alma, vida, sangre y corazón. Ya basta que nos vean la cara de tontos. A otro perro con ese hueso. El país no puede continuar de esta manera. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere